Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha. Muy buenas tardes, estamos aquí con Thomas Becker. Thomas Becker viene de haber acompañado a las víctimas de represión estatal en 3 momentos centrales de la historia boliviana. Hablamos del año 2003, 2019 y ahora en 2026. En Bolivia eres muy conocido por haber sido abogado de las víctimas de octubre de 2003 que llegaron a juicio en Estados Unidos. ¿Nos podrías contar sobre la situación y sobre este proceso? Sí, bueno, tal vez comienzo explicando un poquito cómo un gringo comenzó en este caso, porque la verdad es Goni está en los Estados Unidos. Entonces, yo llegué en 2005 a Bolivia y conocí a varias víctimas y comenzamos un juicio en los Estados Unidos. Tratábamos de extraditar a Bolivia, pero fue muy claro que el gobierno de de Gringolandia, iba a proteger a Goni y Sánchez Persaín. Entonces, explorábamos qué podemos hacer con este gringo en Gringolandia, con Goni en Gringolandia, qué podemos hacer. Entonces, hicimos 2 cosas. Primero es un juicio en Bolivia, un juicio de responsabilidades que todavía está abierto, no ha cerrado. Ganamos el juicio contra los militares y los ministros involucrados en las masacres en 2003. Ganamos este juicio en 2011. Y para Sánchez Persaín, para Goni, todavía está abierto este proceso. Yo menciono esto porque la semana pasada, la semana pasada, Sánchez Persaín más o menos presentó una solicitud de cerrar este juicio, pero ya está abierto, todavía está abierto en Bolivia. La otra cosa que hicimos es el juicio contra Goni, contra Sánchez Persaín en los Estados Unidos. Ganamos este juicio en los Estados Unidos en 2018, pero había varias apelaciones, entonces formalmente terminamos todo el proceso en 2023, más o menos en el aniversario del juicio, y ganamos el primer juicio en los Estados Unidos contra un expresidente vivo en la historia de Gringolandia para derechos humanos. Entonces fue un momento muy importante, no solamente para los gringos, para los bolivianos, pero para el mundo, porque históricamente los gringos han protegido las personas que matan a su gente y Gringolandia es un refugio para estas personas. Y no es que no es así todavía, sigue así, pero ha cerrado muchas puertas para la gente. Este caso ha señalado que si matas a tu gente, por lo menos las cortes en los Estados Unidos pueden procesar a estas personas. Y lo bonito para mí es que la verdad es Bolivia es el país más pobre en el sur, Sudamérica. Goni es una de las personas más poderosas, más ricos, más gringos que existe en Bolivia. Y los aymaras fueron a Gringolandia, al país de Goni, y ganaron este juicio en su campo. Es algo muy histórico. Entonces ha mandado un mensaje muy fuerte a víctimas en todo el mundo, pero también a personas que matan a su gente, que Gringolandia tal vez puede servir como un refugio, pero no tan fácilmente como antes. Es un caso muy histórico aquí en Gringolandia y ha sido un honor luchar con la gente de 2003 y ganar este juicio aquí en los Estados Unidos. Esas 2 preguntas a raíz de lo que contabas. Decías que hay un juicio de responsabilidades contra Sánchez Persaín y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia. Entiendo que para abrir un juicio de responsabilidades hace falta
una votación en el Parlamento. ¿En qué año en Bolivia se da esa votación? Y lo otro sería conocer un poco más del juicio en Estados Unidos. Fue un juicio penal, civil, que implica esa responsabilidad. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál fue la sentencia y qué viene después de eso? Bueno, son buenísimas estas preguntas. Sobre el juicio de responsabilidades, votaron en 2007, 2008, la fecha exacta no recuerdo muy bien, pero es importante recordar que todos los que votaron en estos días era un congreso muy diverso. Entonces, miembros del propio partido de Goni decidieron que iban a mandar al tribunal en la Corte Suprema en este juicio de responsabilidades. Él no fue procesado, Goni ni Sánchez Berzaín, porque no puede ser procesado en abstencia cuando la persona no está allá físicamente. Es porque este caso todavía está abierto en contra de estas dos personas. Entonces, había 2/3 en la asamblea, y pasó hace 20 y pico años, pero votaron para este juicio de responsabilidades. Quiero añadir que tenían que hacerlo en el juicio de Áñez, es otro tema, pero muy importante hacer esto, porque para nosotros lo más importante es Goni es procesado en Bolivia, también Sánchez Berzaín. Los bolivianos deben procesar a estas personas. Fue la única opción. Entonces fuimos a Gringolandia porque los gringos iban a proteger. El gobierno de Bolivia ha mandado un exhorto suplicatorio pidiendo la extradición de Goni y Sánchez Berzaín y nunca pasó. Entonces, la única opción que existía fue este caso en Gringolandia. El caso en Gringolandia, para responder a tu segunda pregunta, es un caso civil. No tenemos la posibilidad de un caso criminal en los Estados Unidos, lamentablemente. Generalmente, y no quiero ser demasiado abogado, pero voy a ser abogado por un segundito, simplemente para entender cómo funcionan los procesos acá. Generalmente nuestras cortes no tienen jurisdicción de juzgar un caso que pasa en otro país. Si las acciones, si el delito pasa en otro país, generalmente no tenemos jurisdicción, o por lo menos nuestras cortes no tienen esta jurisdicción. No tiene acceso de procesar a estas personas. Pero tenemos una excepción, tenemos una ley que permite casos civiles, y fue creado de nuestros founding fathers hace 200 años para piratas, porque nadie tiene jurisdicción en el mar. Entonces hemos usado esta ley, que generalmente es para piratas, para procesar a personas como Goni, como Sánchez Berzaín. Entonces es muy complicado hacerlo aquí, muy raro. Generalmente no tenemos jurisdicción universal, pero tenemos esta ley Alien Tort Statute y otra leycita que se llama Torture Victim Protection Act, que abre la puerta en Gringolandia, pero la única opción fue un caso civil. Lo que determinó el jurado en los Estados Unidos es compensar a las víctimas $10 millones. Cuando terminamos el caso, después de las apelaciones, yo no puedo hablar legalmente sobre cuánto va a recibir las víctimas o cuánto ha recibido las víctimas, pero lo que determinó fue, el jurado es $10 millones y el delito es ejecuciones extrajudiciales. Entonces, más o menos matar, asesinato. Él fue procesado y él es responsable legalmente aquí en los Estados Unidos de ejecuciones extrajudiciales. Ok, soy abogado, pero muy aburrido, pero menos abogado, más activista. Entonces no es como después del Plan Cóndor, entiendo que habían países europeos que sí tenían cierta jurisdicción, ¿no? Que podían enjuiciar a las dictaduras militares que mataron a ciudadanos, si mal no estoy, de Italia, de países determinados que fueron asesinados por la dictadura o las dictaduras latinoamericanas. Esto fue algo muy, con una ley muy antigua, muy rara, más o menos, que lograron procesarlo. Sí, la verdad es que sí, no es como jurisdicción universal como en España o varios lugares donde
en teoría puede procesar a las personas para acciones, delitos de alto nivel como esto. También necesitamos un delito de alto nivel, genocidio, la tortura, ejecuciones extrajudiciales, pero no tenemos tantas oportunidades como en otros lugares. Y es porque los gringos no quieren abrir esta puerta, porque podemos procesar a los gringos. Nuestros presidentes han cometido muchos delitos, peores tal vez que Ghani. Entonces, los gringos son muy cerrados y no quieren exponer nuestros presidentes a procesos en otros países. No queremos, no yo, pero el gobierno de los Estados Unidos y nuestro sistema judicial no quiere abrir esta puerta o aumentar las posibilidades de procesar en otros países. Entonces, no tenemos muchas oportunidades. Y la otra cosa es, queremos proteger a nuestros clientes, como los presidentes, los generales que generalmente matan a personas en el nombre de Gringolandia. Entonces, no, lamentablemente, Gringolandia no es un país de jurisdicción universal, pero hemos encontrado estas puertitas, y esto es una de las puertitas que existen. Qué interesante realmente. La represión estatal en Bolivia, al igual que todo el continente en este momento, parece ser como una constante en los momentos de lucha social. Entiendo que ha sido parte de los procesos también de denuncia a las violaciones de derechos humanos que se llevó adelante con el GI de la CIDH entre 2019 y 2020 y que vienes haciendo seguimiento a la situación actual. ¿Qué elementos en común identificas entre 2019, 2020 y 2026 en estos procesos? Bueno, yo quiero incluir 2003 también, porque los momentos más violentos, técnicamente, históricamente, en Bolivia, desde el principio de la democracia, hace 40 y pico años, sí, el mes más violento es Octubre Negro. El mes segundo más violento es noviembre de 2019. Y ahora la preocupación que yo tengo es que después de estado de excepción podemos ver más masacres. Eso es lo que me preocupa muchísimo. Y menciono 2003 también porque las señales, las banderas rojas que hemos visto en 2003, hemos visto también en 2019 y yo veo ahora también. Estoy hablando del racismo abierto, totalmente abierto. Siempre ha existido y no es que entre 2003 y 2019 no había racismo, pero podemos ver las olas del discurso del racismo. Podemos ver estos grupos paraestatales que existían en 2019, la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Crucenista, la Resistencia Paceña también, los Casco Blancos que existían en 2019, son más formales ahora, tienen más estructura ahora y están en las calles como antes, haciendo los mismos delitos. El uso del discurso de 2003, de 2019, de ahora, del terrorismo, de narcotraficantes, yo veo el discurso igual 2003, 2019, ahora. El gobierno está castigando, persiguiendo a personas, los líderes de los movimientos sociales, como en 2003, 2019 y ahora. También a los familiares, que me preocupa mucho. Entonces, no solamente las personas que están organizando en las calles, están castigando, persiguiendo a sus familiares. Este pasó en 2019. Persiguió con cargos de terrorismo la niñera de un ex político de Bolivia, los asistentes de personas, los familiares, quemaron las casas de los familiares. Ahora estamos mirando una situación muy similar, donde están castigando, persiguiendo a los líderes, las esposas de profesores, las esposas de miembros del COB, de los FEJUVES,
del Tupac Katari, de todos. Entonces, lo que me preocupa es que los patrones que hemos visto en 2003, en 2019, yo veo estos patrones y yo creo que estamos en una situación, es como el momento, yo recuerdo en 2019, yo estaba en una llamada con la CDH, con la ex defensora del pueblo, explicando, estamos en una bomba que va a explotar en cualquier momento. Y mientras estaba en esta llamada, yo recibí unas llamadas, esto no es mi teléfono, es otra cosa, es mi caja, pero es mi teléfono para este momento, con videos de Sacaba diciendo, nos están matando, tienes que venir. Y yo fui directamente a Sacaba, yo vi todo lo que pasó, yo vi los familiares, la sangre, las balas, pero era un momento donde la bomba iba a explotar. Y ahora yo veo muchas cosas similares que me preocupan, que pueden explotar. Tenemos un gobierno que está manipulando la ley de terrorismo, que está persiguiendo a cualquier persona, que está usando el discurso y las acciones racistas, enfocando a señores de pollera, a personas indígenas. Y lo que me preocupa es que es un poquito diferente. Tenía el apoyo de los gringos, pero ahora tiene mucho interés de los gringos. Los gringos están involucrados muchísimo más ahora que en 2019. Entonces, con todo el apoyo del gobierno de Trump, de Marco Rubio, que quiere un plan Cóndor 2.0, el on-road doctrine, como dice Trump, los gringos tienen más interés en Bolivia ahora que en 2019, y puede crear más situaciones de vulnerabilidad y de más violencia. Entonces me preocupa mucho, hermano, la verdad, me preocupa. Sí, la verdad que es una preocupación que compartimos, ¿no? Creo que desde las distintas organizaciones, desde la Izquierda Diario, que venimos impulsando también una campaña internacional contra el estado de excepción, y venimos denunciando, ¿no? Justo la siguiente pregunta iba en ese sentido, ¿no? Lo siento, quiero añadir algo muy importante, porque yo creo que la derecha ha aprendido mucho de sus errores en 2019. 2019 pasó rápidamente. No es que la derecha no organizaba antes, pero un momento llegó y tomaron el poder. Pero sin planes. Ahora tiene más planes, es lo que yo veo. Y han cooptado muchos más espacios. Entonces yo menciono esto porque también han cooptado espacios de derechos humanos. Entonces tiene su lobby internacional que comenzó en 2019 y siempre ha tenido. Tiene el acceso a las élites en Gringolandia, en Europa. Pero ahora entienden cómo manipular el discurso de derechos humanos. Entonces ahora lo que veo como abogado de derechos humanos es hay muchos fachos que están tratando de hacer su lobby en la ONU, en la CEDH, con los medios de comunicación aquí. Entonces, están más activos y es lo que me preocupa también, es que tenemos Plan Cóndor 2.0, pero también han aprendido de sus errores en 2019 y están cooptando los espacios donde podemos empujar un poco. Y estamos más débiles en este momento. Y menciono esto porque, por ejemplo, la Izquierda Diario, medios de comunicación, varias instituciones, varias colectivas, no tienen acceso a la CEDH, la ONU. Y hay organizaciones como Sánchez Berzaín, que tiene su propia organización de derechos humanos. El abogado de Áñez y Áñez y otros han construido una institución de derechos humanos. Entonces están cooptando esos espacios y haciendo mucho daño que me preocupa, que está complicando la situación que tenemos en Bolivia. Claro, tenemos una Asamblea Permanente de Derechos Humanos que levanta el proceso contra el exprefecto de Pando, ¿no? Contra Leopoldo Fernández, responsable de la masacre del Porvenir, que va y le visita a Áñez cuando está presa,
que salió hace poco a defender curas condenados y además que ellos mismos habían admitido abuso sexual de forma sistemática contra niños, y sale Amparo Carvajal a decir qué pena, me da pena el cura este. O sea, es una situación realmente terrible. Es preocupante porque ella tiene acceso a estas instituciones internacionales. Y también tenemos que recordar, ella apoyaba a los militares en 2019, apoyaba a los grupos paraestatales, según la ONU, según la CEDH, según la Federación Internacional de Derechos Humanos. Y los gringos han dicho que estos grupos son grupos paraestatales, pero ella apoya a estos grupos. Muy peligroso cuando tienes personas que tienen tanto poder en los espacios internacionales y legitimidad a la comunidad internacional, pero es una persona que es abiertamente apoyando fascismo. Pero al igual que el propio ex defensor del pueblo, que es Waldo Albarracín, ¿no? O sea, con la trayectoria de derechos humanos, de haber sido parte de, o sea, el defensor del pueblo, y termina recibiendo estos grupos paramilitares, ¿no? Es sumamente preocupante. No sé si hay algo más que quieras agregar sobre las preocupaciones que sientes ante este estado de excepción. ¿Qué peligros ves en el estado de excepción? Bueno, si tienes 20 horas para hablar sobre el tema, porque yo creo que es muy preocupante. Lo que me preocupa es que en teoría termina en un mes y los movimientos sociales todavía van a organizar. ¿Y cómo va a responder el gobierno? Es lo que me preocupa. Una cosa que me preocupa ahora es que en 2019, y esto es malísimo, las masacres de Sacaba, Sencata, Pedregal, bueno, en Santa Cruz habían varias personas que murieron también. Pero la comunidad internacional miraba porque algo grande pasó, una explotación, una masacre. Yo creo que es muy posible que vamos a ver masacres, pero la represión que existe ahora todavía es igualmente, es muy peligroso. Pero lo que me preocupa es que con las masacres, los medios de comunicación van a cubrir, van a mirar. Pero lo que está pasando ahora es un poquito más bajo perfil, pero todavía es muy peligroso. Con las persecuciones, ¿cuántas personas tienen cargos de terrorismo? ¿Cuántas personas están bajo de investigación? Entonces, lo que he visto en Bolivia es que la gente tiene miedo ir a la calle. La gente tiene miedo expresar sus opiniones. Y esto, pero no es tan grave como una masacre, para que la comunidad internacional, para que los medios de comunicación internacional van a mirar, van a cubrir lo que está pasando. Entonces, tal vez no es tan grande como una masacre, pero igualmente es muy, muy peligroso y para destruir los movimientos sociales, para destruir la resistencia al gobierno o la libertad de expresión. Entonces, estamos en una situación muy delicado, muy frágil en Bolivia, y el gobierno está tomando muchas formas de poder o muchas formas de reprimir que no son tan, no sé, grandes como las masacres. O sea, como de baja intensidad, pero de forma continua para que no llame tanto la atención. Sí, porque lo que he visto es que los movimientos sociales van a organizar. Siempre tengo fe en los movimientos sociales en Bolivia. Esto es el poder. El pueblo boliviano es el poder en Bolivia. Pero lo que están haciendo, están pagando a líderes, algunos grupos, están infiltrando a algunos grupos, están persiguiendo miembros del grupo, sus familiares. Y entonces es como menos intenso, pero todavía el impacto es igual, que la gente tiene miedo y no puede organizar, y el gobierno puede aprovechar esta situación para empujar políticas neoliberales que Gringolandia le encanta, pero al pueblo boliviano no le gusta.
justo te tomo la palabra, lo que hablas de miedo y de organización, y quisiera irme hacia tu lucha por los derechos humanos, no solo en Bolivia, sino justo recientemente veía una nota tuya en un medio de comunicación estadounidense hablando sobre los atropellos a los derechos humanos de la ICE, de las fuerzas antimigratorias del gobierno de Trump en Estados Unidos. Entonces quería preguntarte justo cómo comprender la realidad boliviana, pero dentro de un contexto regional e internacional. Lamentablemente, lo que veo es una ola de autoritarismo. La derecha está controlando muchos lugares en las Américas, incluso Gringolandia. Y más o menos hay un libro, ¿no? Están siguiendo las mismas tácticas. Entonces, ICE, como Bolivia, igual. La gente está en ropa civil, está infiltrando los civiles, tiene sus banderas o máscaras para cubrir sus caras. Están usando aquí y también en Bolivia violencia, colaborando entre fuerzas estatales y grupos paraestatales. Están violando la ley, no importa la ley. Están utilizando cargos de terrorismo muy generales para atacar cualquier persona. Ahora tenemos una lista de varias personas. Estoy un poco ofendido que no estoy en esta lista, pero los que critican al gobierno. Entonces, Antifa. Si eres antifascista, eres terrorista en los Estados Unidos, según una nueva ley. Entonces, ojalá todos somos antifascistas, pero ahora ser antifascista es ser terrorista. Entonces, Bolivia, los Estados Unidos están utilizando las mismas tácticas, pero como he dicho, es como Plan Cóndor. Está pasando en Argentina, está pasando en Perú, Ecuador, está pasando en todos lados. Y es parte de algo más grande que me preocupa, es este escudo de las Américas. Trump abiertamente ha hablado de el Don Roe Doctrine, ¿no? Doctrina de Don Roe, no Monroe, pero donde los gringos quieren controlar esta región. Él está abierto sobre esto, no es como una conspiración. Él abiertamente dice que más o menos ustedes son nuestros clientes, ¿no? Ustedes son parte de... Nosotros somos el papá y ustedes son los niños. Y está tratando de infiltrar estos países con nuestra política, con nuestras corporaciones. Está forzando la privatización de los recursos en estos países. Y con todas las armas de Gringolandia es muy posible. Es como las 70s. No es como... Siempre los gringos... yo no tengo fe en los demócratas ni los republicanos. Son, ¿cómo se dice en Bolivia? La misma cholita, diferente pollera. Pero quiero enfatizar que Trump es algo diferente. Entonces, George Bush y Bill Clinton, los dos son casi iguales en términos de sus intereses en Bolivia. Siempre tiene interés, quiere controlar Bolivia, pero Bolivia tiene otras prioridades. Pero ahora tenemos un gobierno que quiere el litio de Bolivia. Tenemos personas como Elon Musk, tenemos personas como Marco Rubio, que tiene una obsesión de sacar la izquierda de las Américas, y tiene un presidente que no sigue la ley. Siempre los gringos no siguen la ley, piensan que son más sobre la ley, pero Trump es otro nivel. Entonces, abiertamente está secuestrando líderes como en Venezuela, está atacando barcos ilegalmente en el Caribe, está entrando lugares como Colombia para matar a personas sin juicios. Entonces son ejecuciones extrajudiciales. Entonces tenemos un presidente que no sigue la ley, un canciller que tiene una obsesión con sacar la izquierda de las Américas, y tiene Bolivia que tiene litio, tiene gas, tiene estos recursos que quieren los gringos. Y está tratando de colaborar entre países como en Plan Cóndor. Entonces tenemos una situación muy delicada y necesitamos resistir, porque vamos a ver años tal vez muy violentos,
si no podemos parar este tren que está avanzando tan rápidamente en este momento. Claro, como dices, en realidad creo que de cierta forma veíamos en las primeras semanas de la rebelión de mayo cómo llegaban aviones con gas lacrimógeno de Argentina, del Perú, de Paraguay, y claro, hacía cierto recuerdo a lo que era prácticamente el Plan Cóndor, cómo iban articulando entre estos gobiernos del escudo de las Américas en toda la región. Y seguramente, o sea, no solo eso, sino que veíamos también a Cerimedo, el asesor de Milei, fungir también de asesor de Rodrigo Paz. Entonces hay evidentemente un nivel de articulación. Y también los gringos llegaron con un avión y también no recuerdo la fecha exacta, pero más o menos cuando declaró el estado de excepción, los gringos cambiaron su no embajador, encargo de negocios. Más o menos la misma semana. Entonces me imagino que los gringos participaron en estas conversaciones sobre el estado de excepción, cómo responder a los movimientos sociales. Están allá. La DEA está allá. Entonces, yo creo que los gringos están involucrados en Bolivia en una forma muy diferente que los últimos años. Claro que sí. Y en ese contexto, ¿cómo consideras que se expresa la persecución más en términos políticos? Has dado algunos insumos, no sé si hay otros elementos de persecución política que se está viendo tanto en Estados Unidos como en el resto del continente. Bueno, como he mencionado, es que primero es el discurso de terrorismo, narcoterrorismo. Todos son narcotraficantes y esto es el pretexto para atacar a personas en Colombia, para atacar el expresidente Petro. Él supuestamente, según Donald Trump, es un narcotraficante. Es para atacar los manifestantes en Bolivia. Todos son evistas, narcotraficantes, reciben plata supuestamente de Evo, de los narcotraficantes, para manifestar. Y sabemos, no es la verdad. Esto es parte del racismo de la élite que hablan de los indígenas como un monolito, ¿no? Todos los indígenas deben apoyar a Evo Morales y reciben plata de Evo Morales y son narcotraficantes. Pero este discurso está pasando en todas las Américas. Pero también, no solamente el discurso, es la criminalización de personas con cargos de terrorismo, como he mencionado en los Estados Unidos, los de Antifa. Yo presenté en una audiencia en la CDH hace una semana, casi 2 semanas, menos que 2 semanas, sobre ICE, sobre la migra aquí. Y hay varias personas que recibieron sentencias de 50 años simplemente para participar en las mismas manifestaciones con otras personas que han cometido violencia, o las mismas book clubs, grupos de libros que son anarquistas. Y simplemente para leer sobre Emma Goldman y Carlos Marx, es una parte de una conspiración de cometer terrorismo. Entonces, la criminalización de cualquier persona con estos cargos de terrorismo, hemos visto esto en Bolivia, hemos visto esto en Gringolandia, en Argentina, en Perú. La lista es muy larga. Entonces, esto es muy, 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 muy peligroso. Es el discurso y las acciones para justificar la criminalización y este pretexto de terrorismo para físicamente atacar a personas, disparar, matar, detener a personas. Es sumamente preocupante, ¿no? Es que vemos, además, hace unos días en Chile, Kast presentó unas nuevas cárceles,
tal como dijo él, inspirado en las cárceles de Bukele en El Salvador, trasladó a más de 200 presos con el mismo mecanismo de tenerlos sentados, una revisión total, seguridad total. Y pues aquí en Bolivia también es parte del estado de excepción esta lógica de perseguir a la gente, de habilitar, porque han habilitado esta figura de agentes encubiertos para investigar delitos de financiamiento al terrorismo, y es una lógica de persecución casi permanente que están instalando con el estado de excepción. Como decía, estamos desde la izquierda diario, desde distintas organizaciones, impulsando una campaña internacional de denunciar el estado de excepción y de exigir, ¿no?, abajo el estado de excepción por plenas libertades democráticas, por plenos derechos democráticos, pero antes de ir, y por eso mismo, ¿no? O sea, por todos estos elementos que vas planteando, que es sumamente importante. Para ir cerrando, quería consultarte una última pregunta, que es justo por tu reciente participación en la flotilla global Sumud, entiendo, ¿no?, en la flotilla de solidaridad con el pueblo palestino. Preguntarte, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué relación ves entre la lucha de todos estos pueblos? Que al final, como bien sabemos, todo este mecanismo, todo este aparataje desde el imperialismo estadounidense para atacar a los pueblos de América Latina, también se entrelaza con lo que es el sionismo que ataca, ¿no?, el pueblo palestino, ¿no? Entonces, si nos podrías contar, creo que fue en la flotilla Freedom, ¿es cierto?, que participaste. Si nos podrías contar de esa experiencia, qué te motivó, y también parte de esa vivencia que nos ayuda a entender cómo se entrelazan todas estas luchas a nivel internacional. Bueno, yo participé en esta flotilla por varias razones, pero principalmente no es que siempre he tenido fe en la ley, ¿no? La ley es construida por las élites, para las élites, ¿no? Pero hay momentos cuando puede usar la ley y derechos humanos, el discurso y la ley de derechos humanos. Pero hemos hecho todo en este mundo. Y yo digo esto porque, por ejemplo, Netanyahu ya tiene un orden de aprehensión en la Corte Penal Internacional. Hemos presentado las pruebas, y las pruebas existen, pero no importa a Netanyahu. Dice, está bien. Él está en la Casa Blanca, tomando cafecito como nada pasado. La ONU, Human Rights Watch, Amnistía, B'Tselem, que es la institución de derechos humanos más grande en Israel, la Red Universitaria por los Derechos Humanos, hemos publicado también con la Universidad de Yale. Todas las instituciones que trabajan en este tema de genocidio han dicho que es genocidio, como la ONU, ¿no? Como Human Rights Watch, como Amnistía, como nosotros en la Red Universitaria por los Derechos Humanos. Entonces, y los expertos de genocidio, ¿no? Es la Asociación de Expertos de Genocidio, han dicho que lo que está pasando en Gaza es un genocidio. ¿Y qué? Los gringos apoyan, Milei apoya, Kast apoya. Entonces, Netanyahu tiene casi toda la libertad que quiere. La Corte de Justicia Internacional ha dicho que la ocupación es ilegal y todos los estados en el mundo tienen la obligación legal no facilitar esta ocupación. Entonces, no puede vender cosas a Israel o comprar cosas de Israel si está perpetuando la ocupación. Pero está pasando. Y también los países de la izquierda están todavía en negocios con Israel. Entonces, hemos hecho en teoría todo legalmente que podemos hacer y nada ha funcionado. Todavía vale la pena, es importante hacer estas cosas, pero no está funcionando. Entonces, para mí fue muy importante utilizar otros mecanismos para exponer lo que está pasando, para ir directamente a Gaza. Yo iba a ir. Nuestro plan fue llegar
yo sabía que muy posible que no íbamos a llegar, Israel nos iba a secuestrar, pero nuestra intención fue llegar, documentar los abusos de Israel. Yo fui parte de un barco de periodistas que trabajan en derechos humanos y médicos. Entonces, nuestro plan no es simplemente activismo, fue llegar y hacer nuestro trabajo. Pero lamentablemente, cuando estábamos en aguas internacionales, tal vez llegamos en las aguas de Egipto, pero no en Israel ni Gaza. Unos helicópteros llegaron y nos tomaron. Y lo interesante es, en el barco yo preparaba, en la ONU cada 5 años hay sesiones. ¿Perdón? El examen periódico de derechos humanos. Sí, y también cada comité tiene algo como esto. Y Israel tenía que ir frente del Comité contra la Tortura. Y yo preparaba mucha información sobre la tortura en estas prisiones de Israel para presentar en noviembre. Y yo fui en la flotilla en octubre. Y fue muy interesante y triste que yo preparaba esta información y me pusieron en la misma prisión en Kiryat, una de las prisiones más pesados, ¿no? Donde hay mucha tortura. Y allá nos torturaron. No como los palestinos, quiero enfatizar, es 1000 veces peor para los palestinos. Pero generalmente yo tengo un privilegio como gringo, un pasaporte que me da un poco de protección. Especialmente los gringos están facilitando el genocidio, están mandando la plata para hacer lo que hace Israel. Pero para ellos no importa. Y nos torturaron a mis colegas, incluso monjes, ¿cómo se dice? Budistas que estaban con nosotros. Torturaron a estas personas que tenían 80 años. No importa, torturaron a todos. Y después, eventualmente nos liberaron y yo fui a la ONU para presentar información sobre la tortura contra los palestinos, pero también podía hablar un poquito de nuestra experiencia que podía, por lo menos, colaborar lo que hemos visto sobre los palestinos. Y el comité contra la tortura dijo que hubo mucho tortura, fue parte de un patrón de genocidio y fue sistemática. Entonces fue muy exitoso, pero sigue, ¿no? Israel sigue, porque los gringos están facilitando esto. Sin la participación de los gringos, yo creo que Israel no es tan fuerte. Pero los gringos, para los demócratas y los republicanos, están apoyando este genocidio. Y lo que me preocupa es el discurso que escuchaba en la prisión, como los israelitas son superiores, son los hijos de Dios. Su discurso es muy similar a personas en Bolivia ahora sobre los indígenas, el racismo contra los indígenas. Este tipo de colonialismo es un poquito diferente porque es settler colonialism, pero también es igual, ¿no? Están robando los recursos de la población indígena para mejorar la situación de algunos, incluso, los gringos. Las tácticas, el uso de violencia, el uso de terrorismo, los cargos de terrorismo, son muy similares. Es más extremo, en mi opinión, en Israel. Ya no existe Gaza. El genocidio ha sido horrible. Una de las cosas más horribles que puedo imaginar. Pero también las tácticas son muy similares. El apoyo entre los gringos, entre Israel, entre Bolivia, entre Argentina, entre Chile, es lo que es preocupante. Entonces, los que tienen el poder y están controlando la violencia, esta clase. La población, el pueblo, es en la otra clase. Y los links entre Gringolandia, entre Bolivia, entre Israel, son abiertos, ¿no? No es como una especulación. Sabemos, están entrenando nuestras tropas de ICE, están mandando
plata, están mandando armas, están negociando para controlar recursos en Bolivia. Entonces, es, bueno, no sé cómo se dice en español, pero same masters, ¿no? Es la misma gente controlando o tratando de controlar al mundo. Lo que veo que me da fe es la resistencia es más poderoso y más grande. Ellos tienen el poder formal, pero en Gringolandia no tenemos una historia de resistencia como en Bolivia. No estamos en las calles como Bolivia. Pero ahora hay mucha resistencia. Lo que veo en Bolivia, sí hay muchas divisiones, muchas complicaciones, pero hay mucha resistencia. Sobre el tema de Palestina, yo he trabajado en este tema por muchos años. Yo estaba en el West Bank hace, no sé, 12 años, tal vez más, probablemente más. Y las fuerzas israelitas me disparó, porque disparaban a niños con ráfagas, con rifles. Y yo grabando lo que pasaba y me disparó. Y entonces he visto la represión de Israel por muchos años, pero por la primera vez en los últimos años, cuando comenzó el genocidio más grande en Gaza, por lo menos hay una resistencia mundial. Y lo que me da mucho más fe es, en mi mundo de derechos humanos, es muy colonialista, es muy desde arriba, es muy controlado por el norte, pero los países que están resistiendo son el sur. Sudáfrica comenzó este juicio de genocidio en la Corte de Justicia Internacional. Y los movimientos sociales, si ves las imágenes de los países en Nigeria, en Bolivia, en Colombia, en todo el mundo, hay una resistencia a colonialismo, settler colonialism. Y yo creo que, porque no es solamente sobre ocupar un espacio, es sobre capitalismo. Entonces hay una crítica que no he visto en muchos años, por lo menos en Gringolandia, una crítica de capitalismo. Entonces, por un lado, estamos en un momento muy difícil en el mundo, pero por el otro lado, la resistencia que veo me da mucha fe. Y yo creo que vamos a ganar, pero la tormenta, mientras tanto, va a estar muy, muy complicada. Muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias por compartir estas vivencias y por plantear cómo se interrelacionan, ¿no? O sea, al final aquí lo vemos después de años cuando se restablecen las relaciones con el Estado genocida de Israel, a pesar de que era una política histórica de Bolivia. De hecho, desde la recuperación de la democracia en el año 82, que se ha mantenido una política, de las pocas cosas que se cumplen con el programa de la UDP, fue restablecer relaciones con Palestina, que se ha quebrado una tradición histórica que va enlazada con la lucha democrática en Bolivia. Y vemos a la ahora primera dama sacándose fotos con la esposa de Netanyahu. Vemos al ahora ministro de Presidencia, ayer ministro de Relaciones Exteriores, firmando acuerdos, estableciendo cada vez mayor cercanía con el gobierno genocida de Netanyahu y entregando evidentemente nuestros recursos naturales, con memorándums de entendimiento sobre minerales críticos con los Estados Unidos. Es decir, hay todo un aparataje destinado a la represión, pero la represión también con objetivo de saqueo de nuestros recursos, ¿no? Y en ese sentido siento que lo que nos vienes compartiendo es muy rico porque nos ayuda a entender cómo todo este sistema imperialista, capitalista, busca sojuzgar a los pueblos del mundo para beneficiar a unos mismos patronos. Para ir cerrando la entrevista, no sé si hay algo más que quieras agregar, que quieras compartir con nosotros. No, pues simplemente, bueno, gracias por el trabajo que ustedes hacen. Hay un momento ahora donde los medios de comunicación hegemónicos en Bolivia están repitiendo una narrativa del gobierno
Entonces ahora es muy importante tener las voces de ustedes, no solamente en Bolivia, pero para la comunidad internacional. No sabemos, trato de saber, pero por lo menos las noticias, la información que recibimos en la comunidad internacional es muy filtrado. Entonces el trabajo que ustedes hacen es tan importante ahora para cambiar esta narrativa. Y gracias por la resistencia. Como he dicho, yo veo momentos complicados que van a pasar, yo creo. Pero también yo tengo mucha fe en los movimientos sociales, en el pueblo boliviano y esta resistencia como en 2003, como en 2019 y 2020. Y ahora yo creo que el pueblo va a ganar. Vamos a ver una victoria, pero solamente con solidaridad y con, el espíritu de el alto, que es, el alto de pie, nunca de rodillas, pero con este espíritu de resistencia vamos a ganar, pero necesitamos la solidaridad para ganar. Entonces, gracias por el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias, Tomás. Les agradecemos a todos, todas y todes quienes nos acompañan hoy en Radio La Chihuana 92.2 FM, que estamos presentes en 7 idiomas, 15 países nos pueden ver en laizquierdadiario.com y les invitamos a escucharnos la semana que viene en el próximo episodio de No Girar a la Derecha. Muchas gracias a todos, todas y todes. Muy buenas tardes. Punacama. Llega el ajuste, paz lo impone, el FMI cobra, nosotros pagamos. Se llevan el litio, el oro, la plata, gasolina, basura, narcomadera, corrupción, quieren la tierra, vienen por lo nuestro. Y el pueblo trabajador se levanta. Cabildos que pelean desde abajo, gases y balas, pero seguimos. Privatizan, entregan, no nos rendimos. Con dignidad, con coraje, resistimos. Arriba venden el país y firman la entrega. Abajo el pueblo pelea en la calle y en el campo. Sangre en la calle, luto en las casas. Con nuestros muertos no se negocia. No se negocia. Con nuestros muertos no se negocia. Arriba firman papeles, entregan el país. Abajo se organiza la pelea. Estado de excepción para sostener el saqueo. Desatan la persecución, nos quieren acallar. No pedimos permiso para pelear. Aunque digan excepción, no pedimos permiso para defender lo nuestro. No al ajuste